o cómo hemos aprendido nosotros durante toda nuestra vida. Hoy les voy a presentar dos estudios de dos grandes investigadores en la psicología que trataron estos temas sobre el aprendizaje. Mi nombre es Marvin Collado, estoy cursando el bachillerato en psicología en el curso Teorías y métodos de psicología genética y enfoque histórico. Uno de los primeros investigadores con los que vamos a conversar ahora es Jean Piaget. Él se planteó la pregunta ¿cómo aprendemos? Eso fue lo que le generó a él una inquietud y él empezó buscando una explicación de dónde tenemos o cómo adquirimos el pensamiento y la inteligencia. Para ello se enfocó en un estudio que en principio creyó que le iba a durar 5 años la investigación. Sin embargo, como fue avanzando, se fue extendiendo porque las preguntas se le fueron ampliando un poco más y para ello entonces planteó algunos principios básicos como el pensamiento y la inteligencia. Entonces Piaget decía que los niños no tienen lenguaje significativo, sino que ellos empiezan a explorar el mundo o a explorar su mundo de acuerdo a las circunstancias propias de su edad. Entonces, esa es una de las primeras formas entonces que él decía que las personas aprendemos. Luego planteó otro principio que dice que es la maduración orgánica, que es conforme los niños van desarrollando y van aprendiendo de sus propias experiencias. Luego encontramos la maduración psicológica, que ayuda un poco más a la forma en que ellos están viendo el mundo. Y posteriormente el medio social, que es el factor quizá un poco más determinante en el proceso de aprendizaje, porque los niños van aprendiendo de sus personas similares o de sus pares en el proceso de crecimiento. Entonces, mientras ellos más se desarrollan con otros niños o con otras personas, pues van adquiriendo un bagaje más de conocimiento. Todo esto lleva en un momento dado a algo que él le denominó el equilibrio cognitivo, que es un proceso donde los niños están asimilando todo el bagaje de conocimientos que han adquirido a lo largo de su vida y luego la etapa de acomodación de esos conocimientos, que no son definitivos porque eventualmente, conforme van adquiriendo nuevos conocimientos, pues eventualmente van a tener que cambiar un poco sus creencias. Eso depende un poco de la parte de desarrollo que ellos tengan en su inteligencia y la nueva información que vayan adaptando a su medio. Piaget estableció edades en las cuales se iba a dar ese desarrollo. Entonces, de los 0 a los 2 años, él estableció un primer estadio que se llamó el sensorio motor. Todos sabemos, bueno, que un niño de 0 a 2 años no tiene lenguaje, no tiene ninguna información, más que lo que se cree que por instinto él hace. Entonces, por ejemplo, un niño de meses, por ejemplo, que no sabe hablar, escucha un sonido y él gira o ve, trata de ver de dónde viene el sonido. O luego va agarrando la función con las manos de atrapar objetos. Ya posteriormente va dominando los movimientos de su cabeza, de sus brazos, de sus piernas, y todo esto le genera a ese niño nueva información. Luego tenemos
el estadio preoperacional que va de los 2 a los 7 años. En este estadio, el niño, aparte de que adquiere movilidad, adquiere lenguaje y adquiere nueva información de tipo académica, podemos decir, él va formando todo ese conocimiento y va creando el camino hacia el estadio de operaciones concretas que va de los 7 a los 12 años, que en esta etapa se cree que el niño ya es capaz de dominar algunas funciones del lenguaje, de las ciencias, de las matemáticas y puede crear algunas preguntas. Luego tenemos el estadio de operaciones normales que va de los 12 años en adelante y es todo el conocimiento que ya nosotros adquirimos luego de que abandonamos la escuela, nos adentramos al colegio, a la universidad y en la etapa de adulto, todas esas experiencias en su conjunto hacen que ese estadio de operaciones normales hagan crecer nuestro conocimiento. Bueno, en el caso de la aplicación actual en la psicología, se puede decir que las teorías de Jean Piaget están más enfocadas en la psicología del desarrollo, porque como vimos, se enfoca en el desarrollo de los 0 a la edad actual en adelante. Y nosotros podemos observarlo también, por ejemplo, en la medicina, porque los médicos que ven a los niños, ellos tienen establecidas esas etapas de desarrollo en un librito de control donde ellos van checando si el niño tiene un desarrollo de acuerdo a su edad. Y eso es interesante porque les permite detectar si los niños están sufriendo algún tipo de problema de aprendizaje y poder encaminarlo hacia las unidades psicológicas para su valoración. Y luego la otra aplicación que se utiliza actualmente en la psicología se trata de la psicología educativa. En estos casos actualmente se utiliza mucho en procesos educativos. Estuve viendo en el Ministerio de Educación Pública, por ejemplo, donde aplican algunas teorías de Jean Piaget. También estuve revisando unos planes de estudios del Colegio Universitario de Cartago, donde aplican teorías de Jean Piaget, y podemos ver entonces que la parte de psicología educativa, junto a la educación, pues vienen a poner actualidad en estas teorías que nos brindó Piaget. Posteriormente tenemos el otro autor, que son las teorías de Brunner. Brunner se planteó otra pregunta: ¿cómo conocemos? Igual que Piaget tenía esa incógnita: ¿qué pasa con nosotros como niños? ¿Qué hacemos? ¿Cómo aprendemos? Pues entonces Brunner decía: ¿cómo conocemos? Entonces él reflexionó que algo que nos hace humanos diferentes a las otras especies es la curiosidad y la forma en que estamos descubriendo. Entonces él se enfocó en las teorías por descubrimiento. ¿Cómo conocemos nosotros nuestra naturaleza, nuestro entorno, si no es a base de el descubrimiento? Bueno, para ello entonces utilizó algunos principios que denominó él teorías del aprendizaje por descubrimiento. Entonces, él decía: cuando nosotros tenemos siempre la necesidad de encontrar una explicación o de encontrar algo, cómo estar, lo que nos está rodeando. Y para ello entonces, él decía que en la parte educativa, el docente debe de fungir como un mediador, no como una persona que ya llega y expone todo su conocimiento para que los estudiantes aprendan, sino que él debe de forzar a los estudiantes para que sean ellos
los que descubran su forma, para que descubran su propio conocimiento o para que descubran las cosas y el profesor entonces o el docente nada más sea un guía para que ellos logren eso. Para ello entonces también propuso una teoría que se llamó el descubrimiento deductivo. Eso generalmente era que los estudiantes iban a ver el mundo de forma global, es decir, de forma general, y de ahí deducirlo hacia la forma particular. Entonces es como decir, ver un detalle, de ese gran detalle, basarlo a un mínimo detalle y de esa forma ir encontrando una explicación a los conocimientos o a las cosas que iban aprendiendo. Luego propuso otra teoría que se llamó descubrimiento inductivo. Ese es un proceso psicológico donde se van a inducir las formas de conocimiento. Y también teníamos la teoría de instrucción. Y esta es quizá la parte que más me llama la atención porque decía Brunner que en la instrucción todo el proceso de aprendizaje que nosotros estamos haciendo y el proceso de descubrir nuestro mundo no tendría sentido si la persona que se está preparando no tiene la intención de aprender algo. Y eso es importante porque en realidad el proceso de aprendizaje no depende ni de un centro educativo, ni de lo bueno que sea un profesor, sino depende de qué tanto interés tiene ese estudiante para aprender esas nuevas teorías. Porque podríamos tener la mejor universidad del mundo, los mejores profesores del mundo, pero si la persona que ponemos a estudiar no tiene el mínimo interés de aprender, pues no vamos a lograr nada. Y en este caso, a mí me conmueve mucho la parte de Brunner, cómo él dio este enfoque y yo me identifico plenamente con él, porque los que en alguna medida crecimos sin tecnología, aprendimos los procesos de investigación, de ir a las bibliotecas, de estar revisando libros, de estar tomando apuntes, y eso nos generó esa curiosidad que decía Brunner, de aprender ese mundo. Si nosotros lo comparamos con la actualidad, pues encontramos que muchos estudiantes probablemente no van a tener esa oportunidad porque las tecnologías ahora les hacen el trabajo. Entonces, todo ese proceso investigativo y de involucrarse con la parte cognitiva y de exploración, pues se está perdiendo. En cuanto a la aplicación actual en la psicología, lo ubicamos en la psicología cognitiva porque tiene un poco del conocimiento y la psicología educativa. Son las dos grandes funciones. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un próximo mensaje. Muchas gracias.